Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Silvestre, experto en cine. Él nos platicará hoy y nos dará la opinión del cine mexicano a lo largo de la historia, también marcada por tres etapas principales que es cine de oro, el gobierno de Echeverría y el México actual, hoy en día. Silvestre, háblanos de la época de oro, tu opinión, ¿cómo consideras que fue esa etapa? Bueno, primero que nada, muchas gracias por su tiempo. Mira, la época del cine de oro se juntan muchas cosas. Lo que pasa es de que se conjunta que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos no, tiene que parar lo que es la parte de la producción cinematográfica, y México obviamente toma la delantera con personalidades y personajes muy importantes. Se llama la época del cine de oro porque se junta lo que es la comedia ranchera con una muy buena combinación de grandes géneros, grandes personajes, un sistema muy bien puesto y un público ávido obviamente de ver su cine, y eso es lo más interesante, eso es lo más importante. Se pusieron las condiciones para que el cine se produjera mucho cine y se viera mucho cine. Y de ahí, bueno, salen obviamente todos los personajes que ya conocemos, desde Pedro Infante, Sara García, los hermanos Soler, todo el rollo. Los temas son muy variados, como yo decía, la comedia ranchera, la música mexicana se escuchaba mucho, la comedia, al final de cuentas, era un humor. Está comprobadísimo que el mexicano obviamente podía hacer humor, y un humor muy blanco, sin groserías, con algunos dobles sentidos, pero no con albures como tal. Había una inocencia muy interesante, las historias eran más familiares, era un cine mucho más familiar, y la gente obviamente iba al cine. Esa es la parte del cine de la época, ahora sí que de la época de oro. Ya después fueron cambiando las historias, las condiciones y los artistas, ¿no? También. ¿Cuál fue la razón principal por la que empezó en picada la época de oro? Bueno, empieza a decaer por varias razones. La primera, empiezan a cambiar las historias, y se empieza también a cambiar las condiciones de la producción. Se produce menos cine, los teatros viejos donde se exhibía a final de cuentas el cine empiezan a tener menos exhibición de cine mexicano. Estados Unidos regresa a la producción, que también es muy importante. Entonces ya también comienza la gran exportación, empiezan los estudios norteamericanos a entregar también más cinematografía, y bueno, México lo tiene un poco más complicado, ¿no? Bueno, en cuanto a la censura, por ejemplo, en la película de Los Olvidados, hay dos finales, o es lo que se supone que hay dos finales. Uno en donde Pedro, si no mal recuerdo, termina muerto en la basura, o en un basurero, y pasa a su mamá a un lado. Y el otro, el que se supone que, como dijo el gobierno, no se puede proyectar este final. Hay el final donde se regresa al orfanato o a su casa, algo por el estilo. Pero la gente hizo mucho aspaviento de eso. Entonces, ¿usted qué es lo que qué es lo que piensa en cuanto a ese tipo de censura en esas películas tan clásicas, digámoslo así? Bueno, es que ese es un caso, a final de cuentas, Los Olvidados, hay que recordar varias cosas. Lo primero es que Jorge Negrete era el presidente del sindicato. Entonces Jorge Negrete estaba tratando de que el cine a final de cuentas sea, o fuera mucho más de exportación, fuera un cine más familiar y lo que sea. Cuando llega Buñuel a México, no se lleva bien con Jorge Negrete. Incluso la parte de Los Olvidados es muy importante porque a final de cuentas la filma, y filma los dos finales para que no tenga problemas con Gobernación, y saca uno. La parte de la censura se va dando precisamente por Jorge Negrete, o sea, en este caso, por la parte un poco más sindical, ¿no? Sí. De ahí en fuera, mira, yo no conozco tantas películas censuradas hasta después ya de lo que es del cine, de la época del cine de oro mexicano. Estás hablando de 1950. Sí. Ya después en películas más interesantes, más en la época Echeverría, más en la época López Portillo, con otros cineastas, claro que se ha metido, que era otro tipo de censura. Hasta la fecha están diciendo en 2010 que hay censura incluso en cuestiones de RTCs, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en realidad no es de que haya habido 10,000 casos como el de Los Olvidados tan famosos incluso. Sí. Okay. ¿Y cuál vendría siendo su película favorita de la época de oro? De la época del cine de oro, bueno, a mí obviamente me gustan muchísimo Los Mismos Olvidados, que yo creo que como película se me hace de lo más interesante, aunque no puedo dejar afuera dos tipos de cuidado que me encanta, Jorge Negrete y Pedro Infante. Me gustan muchísimas de Pedro Infante, yo creo que sigue siendo el personaje principal. Me gusta mucho Ahí está el detalle de Cantinflas, que ya viene un poco más para acá.
Yo no soy fan de Tintán, pero me gusta El Rey del Barrio, que es la primera, nada más. Los Tres García, Los Tres Huastecos, Sara García a mí se me hace sensacional. El Paisano Jalil, con el maestro Pardavé, también me encanta. Digo, del cine mexicano creo que tenemos muchas muy buenas. Sí. Ya pasando a esta época de cine de oro de México, empieza a haber un declive, aunque existe un cine que también se popularizó mucho, que es el cine de luchadores, y esas de las películas que, por decirlo así, todavía tuvieron un auge, ¿no? Tuvieron seguimiento y íconos como El Enmascarado de Plata. Y ahí, ¿usted qué piensa de este tipo de cine de luchadores? Bueno, en específico del cine de luchadores, a mí el cine de luchadores me encanta. O sea, me gusta en el sentido de verle la inocencia y que se estaban tomando en serio su trabajo. O sea, realmente el Santo le hablaba a Blue Demon le contestaba, eran luchas interesantes. Era un cine en donde el pueblo tenía héroes, ¿Sí? tenía superhéroes, ¿no? Así como puedes tener Superman, México tenía el Santo. Bueno, hablando de todos estos eran gringos, pero el Santo el Santo se chinga a todos estos, digo, al final de cuentas. Era un cine, a final de cuentas, también que venía con varias censuras, se había quemado la Cineteca, eran momentos muy álgidos, venías del 68, esa época de ficheras y luchadores es muy complicada en el cine por la producción y la exhibición y los apoyos gubernamentales. Y va saliendo varias figuras como Ripstein, como Fons o Felipe Casals, que hacen un cine mucho más independiente, mucho más de guerrilla, mucho más social. Y por el otro lado, es un cine de pueblo. Un cine de pueblo en donde están los superhéroes, que es la parte de los luchadores, el cine de ficheras, que no tenía más truco que ver a gente ordinaria con mujeres extraordinarias. O sea, ¿tú qué podías pensar de Luis de Alba, el Flaco, Rafael Inclán, todos esos que eran grandes actores, pero físicamente eran bastante feos, con muecas, con todo lo que con Sasha Montenegro? Y eso lo que le decía al pueblo es de que tú también puedes tener esas mujeres, ¿no? Y entonces empiezan a salir las ficheras, y empiezan a salir los albañiles, y empiezan a salir una serie de películas que empezaron a atraer obviamente al público y se convierten también en otro género. No es el mejor género, ni mucho menos, pero tuvo su éxito comercial. Y aunque no lo crean, es un Star System muy especial, muy de pueblo. Ya después empezaron a llegar también Hermanos Almada, empezó a llegar Vicente Fernández, toda la parte de La Lagunilla, Mi Barrio, Héctor Suárez, toda esa parte de los gaseros, hasta con un Chicoche salía por ahí en el cine, ¿no? Pero todo ese cine se empaquetó en un momento de México muy importante, que eran precisamente los 60s y sobre todo los 70s y parte de los 80s. Que ahí es unos momentos muy perdidos. Los 80s, digamos, en donde se aprovechaba un poco los luchadores y cine de rumberas, que también se le llamó, ¿no? Por ese lado. Hasta que llegaron los 90s, que ya es el famoso nuevo cine mexicano, ¿no? Por ejemplo, que me mencionas, que es con el cine de ficheras. Ya estamos, y un poquito más atrás, entrando Luis Echeverría. Y después, con López Portillo. El apoyo al cine mexicano, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sí fue que fructó a ese tipo de gobiernos o que decayó? Por ejemplo, la entrada de Luis Echeverría empezó, como te lo mencionaste, un nuevo cine, pero esto, ¿a qué crees que se deba? Bueno, pues es que ahí sí, acuérdate que es otro país, era México, y el prismo de aquellos momentos era muy cerrado, eran apoyos mucho más comprometidos. O sea, muchos directores realmente tuvieron que buscar su voz en otras cosas. Como te decía, Echeverría y López Portillo fueron dos sexenios muy recios en la producción cinematográfica, de mucha persecución, si quieres, en el sentido de cerrar los temas, de no abrir ni siquiera la parte de producciones o de apoyos. Se dejaba la parte comercial del cine de ficheras y de rumberas. Pero Casals, por ejemplo, con Las Puquianchis, con Canoa, con ese tipo de cine maravilloso que hacía Casals, o el mismo Ripstein, que hacía también en sus inicios de manera independiente, eran cines que no estaban obviamente muy apoyados, pero
Bueno, para usted, ¿qué tal es actualmente el cine mexicano? Lo que se viene haciendo, por decir algo, de 2001, 2002, cuando es el más fuerte boom con Amores Perros, Sexo, Pudor y Lágrimas, todo eso, para acá. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese cine, bueno, entre este cine que ahorita se maneja y el cine que fue la época de oro, digámoslo así? Mira, lo primero que sucede es de que empieza a haber, yo creo que grandes directores, empiezan a haber jóvenes, otros jóvenes, como Guillermo del Toro, como Cuarón, como Iñárritu, Carlos Carrera, que empezaron a salir de la universidad o salirse de la universidad, a generar primeros trabajos y empezar a llamar la atención. Y estamos hablando de que los 90s es más interesante, el surgimiento, bueno, es el surgimiento, hay un surgimiento interesante con ellos, con Solo con tu pareja, con La mujer de Benjamín, con Cronos, que se van dando un poco en los 90s. Ya los 2000s ya es una consolidación, ya no está el nuevo cine mexicano, ya es segundas o terceras películas obviamente de los tres amigos. Ya estás viendo, Del Toro ya había hecho, ya empieza a entrar después de Cronos, ya había hecho la segunda de Blade, ya había hecho otro tipo de películas. A mí el 2000 se me hace que ya hay una consolidación total. Ahora, por otro lado, hay una situación que es muy importante. A partir del 2000, o bueno, tú me preguntas del 2000 para acá, ya hay nuevas condiciones de exhibición. El Tratado de Libre Comercio con Salinas de Gortari dejó entrar a todo mundo. Sí. El cine obviamente ya está fuera del paquete cultural, entonces no se tienen tantos apoyos. Ahorita hay una discusión del artículo 226, pero ya está Cinemex y está Cinépolis como nuevos exhibidores, o Cinemark también. Entonces las condiciones son completamente diferentes. La moda de México es muy importante, se pone de moda México. Digo, hay unos Óscares en donde están nominados los tres amigos, ¿no? Ahora sí que desde Guillermo del Toro por El Fauno, Cuarón por Children of Men y Iñárritu por Babel, si mal no recuerdo era Babel sí, Babel. Sí. Entonces estábamos de moda. Y antes estuvo Salma, también nominada con Frida, y Cuarón con Y tu mamá también, por ejemplo, ¿no? Y entonces ha sido ese pequeño trabajo, más sumémosle en cuestión de actores a Gael, Diego y Ana Claudia Talancón, que están también tratando de despegar, en específico Gael y Diego como actores, ¿no? Que empiezan a filmar. Entonces yo creo que ya hay más una consolidación. Y la gran diferencia es de que todo es diferente a la época del cine de oro. Todo. No hay condiciones diferentes para producir, hay condiciones diferentes para exhibir. Hay directores que a final de cuentas están también teniendo que luchar por quedarse en México o irse a Estados Unidos. Los grandes éxitos de muchos mexicanos se están dando fuera de nuestro país. Los que se están quedando están tratando de hacer su cine. Y hay otra cuestión que yo creo que es muy importante y no me gustaría que quedara fuera. La responsabilidad del público en la actualidad es mayor que la del cine de oro, la época del cine de oro mexicano. O sea, y quiero decirlo así, el público tiene que ver más cine en este momento. Sí. ¿Por qué? Porque somos el cuarto país que consumimos cine norteamericano. Entonces el público mexicano no está yendo a ver su cine. Tiene éxitos como La misma luna, Arráncame la vida, El violín, algunas películas anuales, pero se producen más de 50 películas en un año. Sí. Y la gente no está yendo a verlas. Igual, ¿cómo ve usted la proyección en cuanto a directores, actores, en el cine internacional, ya sea, bueno, sobre todo estadounidense? Te digo, está Marta Higareda, Ana Claudia Talancón, está Ana de la Reguera, Gael, Diego, son los más fuertes. Se ha ido Pati Manterola, se ha tratado de, bueno, muchos, ¿no? Se han ido Ivonne Montero, hay mucha gente, ¿no? Y hay actores también como actores, ¿no? Yo creo que ya ahorita las fronteras son menos complicadas de cruzar. Quisiera yo verlo así, no es de que hayan muchas oportunidades de trabajo, pero bueno, ya te tienes que sacrificarle un poco y ya te puedes ir yendo un poco más al extranjero. Pero México tiene ya muy buenos actores y a México se le conoce por un muy buen cine. O sea, afuera somos una gran cinematografía, gran cinematografía. Venimos de ganar la Cámara de Oro en Cannes con Michael Rowe. Y una película completamente independiente, sí, en el pasado Festival de Cine de Cannes, imagínate nada más. Sí. Ok. Sus tres películas favoritas de cine mexicano en global, y la peor que considere la más chafita de todas.
De cine mexicano me gusta mucho. De gusto que sean buenas. Digo, porque me gustan. Me puede gustar mucho La Habitación Azul, pero no es muy buena. No es cierto. No, bueno, obviamente me gustan mucho Los Olvidados. Me gusta mucho. Híjole. Fíjate que El Infierno me acaba de maravillar. Ahí sí, me gusta muchísimo El Infierno. Y de aquella época, digo, me gusta mucho Solo con tu pareja. Yo creo que serían las tres. La película que menos me gusta son dos del mismo director. Una es Inspiración, es más patética, y acabo de ver el día de ayer una que va a salir el viernes, que se llama Ceres, Génesis, que es terrorífica. Y yo creo que son las dos peores películas que he visto en el cine mexicano hasta ahorita. Pero siempre ahí va. Bueno, muy bien, pues agradecemos y ya para finalizar, sí podría mandar un pequeño saludo a los alumnos del 1351. Bueno, pues un saludo, un abrazo a toda la gente de 1351. Venga. Gracias, Silvestre. Gracias. Ustedes. Muchas gracias.